una tremenda tarea. Un hermoso tema. ¿Cómo está mi hermano Alejandro Moreno? Un gusto de verle. Dios le bendiga. Hermana Audita, hermana Carolina, algunos hermanos que conozco, que participamos en la misma congregación. Adiós, gracias. Mi respeto, mis hermanos y hermanas, son para todos ustedes. Dios les bendiga y que al término de esta clase y en el transcurso de esta clase sean todos ustedes grandemente bendecidos, no tan solamente ustedes que, cierto, están adquiriendo este conocimiento mediante un compromiso para con el seminario, sino que me imagino que quizás en sus hogares pueda haber alguien que también pueda estar escuchando esto. Y también que este conocimiento pueda de una u otra forma también poder entrar en sus vidas, porque ese es el propósito, que todos se arrepientan y puedan comparecer un día de sus pecados perdonados y puedan obtener el premio, que es compartir la gloria eterna con Dios. Pues bien, hoy día el hermano Jonathan no me ha permitido hablar del premio de la gloria eterna, sino que me ha permitido hablar en esta clase de un tema que nadie quiere escuchar, de un tema que ya no se habla, de un tema tabú, de un tema que los valientes solamente se atreven a predicar y que en mi opinión muy personal, le hace falta al mundo evangélico hoy en día saber realmente lo que es el infierno, conocer la doctrina del infierno, porque si nosotros supiéramos realmente lo que es el infierno, y escúcheme bien lo que le voy a decir, si usted y yo supiéramos realmente lo que es el infierno, entonces cualquier cosa que Dios nos tenga preparado en el cielo va a ser mejor que estar en el infierno. Si hoy en día nadie quiere ir a Cristo, si hoy en día nadie quiere ser salvado por Cristo, si hoy en día nadie quiere correr a, los, a la salvación que Dios está otorgando, porque Él ha hecho la invitación y la invitación está abierta. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Así que hay una invitación abierta, pero si nadie quiere atender a esta invitación, es porque nosotros, los cristianos evangélicos, y discúlpeme lo que le voy a decir, usted y yo no estamos predicando el infierno porque queremos omitir este tema, porque este tema genera conflicto, genera discordia, genera desconfianza y va a generar en usted también una odiosidad. ¿Cómo él me va a venir a hablar del infierno? ¿Cómo un Dios tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, puede haber creado un lugar tan malvado, lleno de tormento, de tanto sufrimiento y dolor? Así que, sin mayores preámbulos, nos vamos a estudiar en este día el infierno, el lugar del cual Dios nos quiere rescatar. Hermana Jimena, dígame. Hermano, le hago una consulta. Lo que pasa es que a mí se me queda pegado de vez en cuando. No sé si a todos les pasa o es señal mía. Tienen la voz ustedes. A mí me va bien por lo menos. Acá también, hermano, Sí, súper bien. Sí, a nosotros ¿qué manera? igual. Se les corta, Entonces, Escucha súper bien. la señal. A mí se corta la señal acá. Por acá entonces, también, ok. igual. Entonces, mis hermanos y hermanas, aquellos que tengan complicaciones de señal, entonces lo más recomendable es apaguen sus camaritas, pero que no sea que no se beneficien algunos que tienen buena señal. Sí, lo ideal es que pudiesen estar con sus cámaras encendidas, al menos a mí me gusta mucho eso porque me gusta el cara a cara, pero si por un tema de conexión, mis hermanos, cuando se llama, apaguen sus camaritas. Lo importante es que ustedes escuchen y cualquier cosa, la clase está siendo grabada, pueden después también obtener allí y rescatar las informaciones, ¿ya? Así que con Biblia en mano, lápiz, un talonario para tomar apuntes, por favor,
¿cierto? Nos vamos en el estudio de lo que es el infierno. Vamos con el texto base y le voy a pedir a mi hermana Iris que por favor nos pueda dar lectura en el libro de Mateos, capítulo 10, versículo 28. Yo sé que todos tienen sus apuntes, pero hay alguna referencia que la vamos a leer. Mateos 10, 28, hermana Iris, por favor, cuando lo tenga, le puede dar lectura. Amén. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Muchas gracias, hermana Iris. Me imagino yo que sería este un texto muy inapropiado en la manera de evangelizar que existe hoy en día si Sí. yo en un cantón de calle esbozara este texto. Lo más probable es que me lloverían las piedras y los insultos y todo lo demás, porque si hay algo que a nosotros los seres humanos no nos gusta es que nos amenacen, ¿o sí? No nos gusta que nos amenacen. Más bien, a Jesús lo crucificaron por decir la verdad. Y dentro de las verdades que él dijo, fue esta, ¿cierto? Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo al infierno, en el infierno. ¿Existe, por tanto, el infierno? Tremenda pregunta, ha sido una pregunta desde que el hombre ha tenido juicio, como decimos acá en el sur, ¿cierto? Siempre ha sido la misma pregunta. ¿Existe el infierno? Hablan mucho del cielo, hablan mucho del paraíso, hablan mucho del Edén, hablan mucho del hombre abrazándose con el león y todo lo demás, pero del infierno hoy en día nadie habla. Definitivamente, sí. El tema del infierno, su existencia, su naturaleza, su durabilidad y alcance no puede ser abordado con objetividad desde un análisis filosófico, obviamente. Esta es una doctrina de las escrituras y por ello solo puede ser tratada desde la fe y la hermenéutica bíblica. A nadie le gusta ser castigado. A todos nos gusta ser perdonados y disfrutar de las mejores benevolencias, producto de nuestra buena conducta y de nuestro arrepentimiento, pero a nadie le gusta hablar acerca del castigo a propósito del no cumplimiento de lo que yo he prometido. Concepto que un cristiano debe manejar para esta importante doctrina. Después de que leamos esta parte, me imagino que ustedes tienen sus apuntes, yo le voy a dar una idea para que ustedes no se confundan un poquito con estos términos, ¿ya? Pero los vamos a leer. Dice, concepto y explicación. Seol. Para los hebreos, el Seol es un lugar a donde van los muertos. Descender al Seol equivale, según el Génesis capítulo 42, versículo 38, dice, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Salmos 89, 48. Este sitio real existe en lo más profundo de la tierra, según lo relata el libro de Ezequiel, capítulo 31, versículo 14. Cristo el Señor estuvo allí. Mateo 12:40 también lo indica y lo ratifica Pablo, pues escribiéndole a los Efesios en el capítulo 4, versículo 9, relata aquella situación. Por tanto, a la luz de la escritura, recordemos que nosotros estamos como discípulos de Jesucristo y ustedes futuros encargados de discipular a otros, ustedes no pueden dar ninguna consejería que no sea bíblica. Todo su conocimiento, todo consejo, por favor escúcheme bien esto, todo consejo que usted dé no puede ser fuera de la escritura. Tiene que tener una consistencia bíblica. Si no, mejor no hablar, porque usted está alimentando un alma, un alma. Y si usted no tiene el concepto bíblico para aconsejar, entonces no lo podemos hacer. Eso es importante. Vamos a leer la última referencia, la de Efesios capítulo 4, versículo 9, que la letra dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, hablando el apóstol Pablo acerca de Jesucristo en la instancia, ¿cierto?, de su muerte
entre el periodo de su muerte y la resurrección. Por tanto, entonces eso nos da a entender de que hay un lugar llamado Seol, ¿cierto? Que tiene un lugar geográfico en la tierra, está especificado allí. Abadón. Abadón significa lugar de destrucción o perdición. Es un sinónimo de Seol. De hecho, en muchos pasajes se usan ambas palabras para reforzar el concepto de muerte, destrucción o perdición. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Lo indica en el libro de Job, capítulo 26, versículo 6. La palabra parece contrastar con Seol en un aspecto condenatorio de juicio por la maldad. Job 31, 12. Otro nombre para el infierno. Hades, la página siguiente. Esta palabra es una traducción que se usó en la Septuaginta para reemplazarla por Seol. Se escogió a Hades porque para los griegos este es el lugar a donde van los muertos, era un sitio oscuro y subterráneo. Los traductores del Nuevo Testamento hicieron lo mismo y es por eso que muchos pasajes en lo que aparecía Seol ahora leemos Hades. Ejemplo, en Mateo 11:23, Mateo 16:18, Lucas 16:23 y Apocalipsis 1:18. Vamos a leer lo que dice la última referencia. En Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tenemos claro de que el libro de Apocalipsis, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Por tanto, entonces aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, una traducción, ¿cierto?, de esta palabra. Después tenemos otra palabra también para definir el infierno. Dice Gehenna. Podemos encontrar este término usado por Jesús en sus discursos 11 veces a lo largo de los evangelios. En Mateo 5:22, versículo 29 y versículo 30. Mateos capítulo 10, versículo 28. Mateos capítulo 18, versículo 9. Mateos capítulo 23, versículo 15 y 33. Marcos capítulo 9 y 43, 45, 47 y Lucas 12, 5. Vamos a ver lo que dice Lucas 12, 5. Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Nosotros leemos hoy en día en esta versión de la Reina Valera de 1960 la palabra infierno, pero si nosotros tuviésemos la Biblia en griego, seguramente aparecería esta palabra, ¿ya? Gehenna. Entonces, a eso es lo que yo le iba a decir. Dice, la palabra es una transliteración, lo que le acaba de mencionar, del nombre de un valle donde se quemaba la basura de todo Jerusalén y donde había fuego permanente y el humo siempre estaba subiendo día y noche. Este sitio llamado Valle del Hijo de Hinnom llegó a ser una metáfora del infierno por sus características. Jesús solía hacer esto frecuentemente. Él tomaba algo de la cotidianidad para explicar las cosas espirituales. Por eso, cuando habla en Juan sobre llevar mucho fruto, usa un grano de trigo que debe morir para vivir. Eso lo vemos en Juan, capítulo 12, versículo 24. La palabra infierno, por tanto, es la traducción que se hace al español de la palabra Gehenna, siempre en los casos en que hacen referencia a la condenación de los injustos. En hebreo, no hay una palabra que defina claramente ese sitio para los malvados, aunque algunos de los pasajes analizados anteriormente nos dan referencia de un trato distinto para los pecadores no arrepentidos. ¿Cómo podemos entender un poquito esto
para hacerlo no tan complejo. Tenemos 4 nombres que definen un mismo lugar que es el infierno. Mis hermanos, nosotros debemos comprender que la Biblia ha sido escrito en diferentes idiomas: hebreo, arameo, griego. Ahora, aparte tenemos otra situación que ha sido escrita por hombres con diferente nivel cultural e intelectual, ¿cierto? O sea, tenemos hombres muy letrados, como el caso de Isaías, por ejemplo, pero también tenemos algunos hombres un poquito más rústicos, como el mismo caso de Pedro, ¿ya? Y también tenemos otra situación, de que la Biblia ha sido escrita a lo largo de muchos años. Entonces tenemos diferentes géneros literarios en los cuales ha sido escrita la Biblia. Por tanto, estas 4 palabras, Gena, Hades, Abadón, Seol, infierno, entre comillas, ¿cierto? Dice relación a un lugar que cada generación, por así decirlo, o en cada época literaria se le dio una connotación y un nombre de acuerdo a sus características. Un lugar oscuro, un lugar de tiniebla, un lugar de castigo, un lugar de prisión. ¿Me entienden? Eso es básicamente lo que estas 4 palabras a nosotros nos quieren decir desde el Antiguo Testamento hasta el mismo libro de Apocalipsis. No sé si se comprendió. Ok, vamos entonces. Número 2. La doctrina del infierno es una enseñanza verdadera. Esto es algo que usted, mi hermano, como futuro profesor, como futuro maestro que se está formando en el Seminario Teológico Los Lagos, tiene que tener absolutamente claro, porque a usted le van a debatir: no me hables del infierno, si eso no existe. Dios no es un Dios castigador. Dios no nos creó para mandarnos al infierno. Hermano, son cosas que hoy en día se están predicando desde los púlpitos. Y usted tiene que defender su fe, usted tiene que defender a Cristo, usted tiene que defender la verdad, la revelación de Dios. Por lo tanto, tiene que prepararse bíblicamente para eso. Y una de las doctrinas que hoy en día está, ¿cierto? Se le está bajando el perfil, no se está predicando y se está transformando como en una ideología solamente para algunas congregaciones, es justamente el tema del infierno. Por tanto, la doctrina del infierno es una enseñanza verdadera. Le voy a pedir a mi hermana Carolina que por favor me pudiese buscar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 22, cuando la tenga, por favor, le pueda dar lectura. Dice: el tema del infierno es abordado por Jesús en varios de sus discursos, y ahí hay varias referencias. Mateo 5, 22, que va a leer la hermana Carolina, versículo 22, versículo 29, versículo 30. Después le voy a pedir a mi hermana Joana que por favor pudiese buscar en el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 45 y 47. Van a ser esas 2 referencias que vamos a leer de esta parte. A lo que tenga mi hermana Carolina su referencia, por favor, se le puede dar lectura. Amén. Mateo 5, 22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 29 y 30 igual. Por favor. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Muchas gracias, hermana Carolina. Hermana Joana, ¿tendrá su referencia? Marcos 9, 45 y 47. Está sin audio. A ver si le puedo ayudar de acá. Ahí está, Ahí sí. Oh, se apagó de nuevo. ahí está. Ahí sí. Ahora sí. Ya, amén. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo.
mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Allí tenemos entonces la predicación, explicación, definición del infierno por boca de nuestro mismo Señor Jesucristo. Una verdad, por tanto, para ustedes y para nosotros ahora, innegable y predicable, enseñable, ¿ya? Con una característica, habla de fuego que no se apaga, que arde eternamente y constantemente. O sea, allí hay una verdad que es completamente innegable. Aunque sabía que este no sería el tema más popular, obviamente, entre sus oyentes, insistió en esta doctrina dada la relevancia eterna que ella tenía. No adornó su enseñanza con juego de palabra o con frases suavizadas, dijo exactamente de qué se trataba la eternidad sin salvación. Y eso, discúlpenme, hermano, y eso es lo que hoy en día a nosotros nos hace falta. Y yo me hago mi autocrítica, yo soy un predicador cobarde, porque no hablo del infierno tal como lo hizo Jesús. ¿Se da cuenta? Porque lo primero que uno hace cuando ve a la multitud, cuando ve a los hermanos, cuando uno está predicando, son sus rostros. Y cuando empiezan a aparecer esos rostros como medio duditativos, como medios enojaditos, como medio contristados, como medio tristones, entonces uno muchas veces suaviza las palabras. ¿Y Jesús lo hizo? No lo hizo. No lo hizo. Mire lo que le dijo. Si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. Porque es mejor que llegue sin uno a que llegue con los dos y que con los dos te vayas al infierno, a ese lugar donde el fuego es eterno y no se apaga. O sea, tremenda advertencia. Tremenda advertencia. La naturaleza del infierno. El infierno es un lugar preparado originalmente para Satanás y sus ángeles. Esto es una tremenda verdad, ¿cierto? Y esto es una tremenda respuesta, ¿cierto? Porque obviamente nosotros los seres humanos somos exagerados. Y cuando de repente usted habla del infierno, lo primero que la gente le va a decir, ah, ya, o sea, ¿tú crees que tu Dios nos quiere mandar a todos al infierno? Y usted le tiene que decir, no, no, Dios no quiere mandar a todos al infierno. De hecho, Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Ahora, si tú te quieres ir al infierno, eso es otra cosa, pero no es culpa de Dios. Dios te quiere rescatar del infierno. Por eso envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos entonces. El infierno es un lugar de castigo preparado para los ángeles que se rebelaron junto a su líder Satanás. Así fue como Jesús lo enseñó. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41, que dice literalmente, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, mi hermano, la declaración de Jesús es algo inapelable. Anote esa palabra. Si está tomando apunte, anótele. La definición y la condenación para el hombre que no acata la voluntad de Dios es inapelable. Inapelable. Y ahí anote la referencia de Mateo capítulo 25, versículo 41, donde, ojo, Jesús no lo está condenando. Él simplemente vino a advertir que producto de la conducta desobediente del hombre iba a recibir un castigo en un juicio. Versículo 41 dice, entonces dirá, no dice entonces diré, no. ¿Se da cuenta que aquí Jesús es un mensajero? ¿Se da cuenta? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sigamos, ve. El hombre por el pecado fue condenado al infierno.
La gente está condenada al infierno por el pecado adámico. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí también hay un misterio que tampoco se predica. Dice, y angosto el camino que lleva a la vida eterna. O sea, hay un camino que lleva a la vida eterna, a diferencia del camino ancho y espacioso que lleva al infierno. Pero hay un problema con este camino angosto. ¿Cuál es el problema? Está en la Las dific- referencia. las Que no muchos dificultades. lo hayan. Pocos son los que le hallan. Pocos Eso, que pocos lo hayan. Y si pocos lo hayan es porque no lo buscan. Sigamos. En Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece ser derecho, pero al final es camino de muerte. Y en eso caemos muchos, con cosas tan cotidianas con nuestra vida particular, nuestra vida diaria. Hoy día me voy a ir en colectivo mejor, porque ya voy un poco atrasado en mi trabajo, así que no me voy a ir en micro, me voy a ir en colectivo. Y el colectivo pasa a quedar en pana. ¿Resultado del ejercicio? Llegó igual de atrasado a su trabajo como si se hubiera ido en micro. Es producto de una decisión. Es un ejemplo cotidiano que yo le estoy dando, pero es para que usted se dé cuenta que nosotros espiritualmente, todos los días y a cada instante, estamos tomando decisiones. Y esas decisiones nos van acercando o al infierno o al cielo. ¿O estoy equivocado? Correcto. No. Amén. Evalúe usted, Amén. conforme a la escritura, no conforme a lo que yo le digo, conforme a la escritura. Sigamos. Amén. La gran pregunta que muchas personas se hacen es, ¿por qué enviaría un Dios amoroso a alguien al infierno? Eso es lo que la gente en el mundo está intentando responder. La respuesta bíblica es contundente. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Él no quiere que se pierda ni una sola persona. Y eso lo dice en segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 9. Hermana, a ver, hermana Audita, por favor. Hermana Audita, cuando tenga la referencia segunda Pedro 3:9, por favor, la lee. Amén. ¿Ya? El, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Muchas gracias, hermana Audita. Aquí nosotros tenemos la disposición divina. ¿Cuál es la disposición divina? Que nadie se pierda. Oiga, ¿para qué yo voy a querer crear algo? ¿Para quemarlo después? ¿Para echarlo a la basura? ¿Para no utilizarlo? O sea, discúlpeme, pero Dios es omnisciente y es infinitamente mucho más inteligente que el sabio más intelectual de este mundo. Por tanto, en la providencia, en la creación, en la excelencia de su creación divina, Dios no iba a crear algo para que fuese a parar al infierno. Entonces, este versículo lo apunta. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos ¿cierto? Se arrepientan de su mal camino. Entonces, ahí hay una disposición divina a que todos sean salvos. Es una cuestión de elección o rechazo a Cristo. Ese es el punto. Por tanto, es un tema de elección. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo declaró el apóstol Juan, su discípulo amado, en Juan capítulo 3, versículo 36, y lo deja absolutamente claro. ¿Ya? Vamos al número 4. Dice las características del infierno. ¿Cómo vamos hasta aquí, mis hermanos y hermanas? Bien. Ok, bien, mi hermanito Aarón va como avión. Muchacho joven también para esa edad.
La mente está como una esponjita, absorbiendo cosas, y qué bueno que esté absorbiendo cosas divinas, y no las cosas del mundo. No, 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 no. No hay que absorber las cosas del mundo, que cuando uno absorbe las cosas del mundo, ay, después hay que aprender a comer, hay que aprender a hablar, hay que aprender a mirar, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a convivir con uno mismo, convivir con los hijos, convivir con la familia, convivir con la sociedad, convivir con todo, convivir con el medio ambiente. Porque todo lo que uno aprende en el mundo no es válido, no sirve de nada. Las características del infierno. El infierno es eterno. Vamos a leer una referencia de todas las que hay ahí. Le voy a pedir a mi hermana Ana Anticoy que por favor pudiese buscar en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 29, para ir adelantando. A mi hermana Marcia que por favor busque en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. A mi hermana Jacqueline que por favor pudiese buscar en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 12, para ver esas primeras referencias. Por favor, a lo que las tengan listas, le dan lectura. Completo, ¿no? Primero. Amén, mi hermano. Marcos 3:29 dice así: de cierto os digo que todos los... pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Amén. ¿Era esa, cierto? Amén, Marcos exactamente. 3:29 ya. Amén. Marcos 3:29. Allí nosotros tenemos una declaración acerca de la eternidad que va a significar el juicio o el resultado del juicio emitido. ¿Ya? Cuando dice la referencia, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo, o sea, prisionero del juicio eterno. O sea, su castigo va a ser eterno. El infierno, por tanto, es eterno. El infierno, 2. El infierno es un lugar de sufrimiento y dolor. Apocalipsis 21, 8. Amén, mi hermano, dice así. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchas gracias, mi hermano. Mire, yo creo que esta referencia, mi hermano, yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo lo hago al menos. Hay referencias que cuando son muy importantes, que uno tiene que tener aquí por un tema de memoria, no se las puede aprender todas, pero sí hay que marcarlas. Y hay referencias que yo tengo marcadas en la Biblia. Y esta es una de ellas, porque aquí está dando incluso el apóstol da una serie de características de personas que van a estar en el infierno. ¿Me entiendes? O sea, cuando alguien dice, no, si mira, yo soy bueno, sí, eres bueno, a ver, veamos qué tan bueno eres. Porque a lo mejor te estás comparando con Hitler, a lo mejor te estás comparando con quién sabe qué otro tipo, con Jack, que dejó la escoba en Estados Unidos generaciones atrás. Pero tú tienes que compararte con la santidad de Dios. Te tienes que comparar con Jesús. Él es el modelo. Y de acuerdo a ese patrón de conducta, aquí el apóstol nos dice, mira, los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y yo creo que si aquí le pregunto a la audiencia si a alguien le tiene miedo a la muerte, me van a decir en su gran mayoría que sí. Y si a eso le añadimos el hecho de una muerte con sufrimiento, yo creo que es peor. Porque más que a la muerte, nosotros le tememos al sufrir, ¿o no? No nos gusta sufrir, no nos gusta el sufrimiento. Entonces, ¿por qué no le decimos a los pecadores la verdad? ¿Por qué no le decimos a las personas que no conocen a Dios la verdad? ¿Sabe por qué, mi hermano y mi hermana? Yo no se la digo, voy a hablar por mí, no voy a responder por usted.
porque soy un cobarde y porque seguramente me gusta quedar bien con la hermandad. Pero Dios me dé la fuerza, me dé de su gracia, para que al igual que Amén. Jesucristo, le diga al pecador sin Cristo que tiene una esperanza de salvarse de la condenación del infierno, porque es un lago de fuego que arde de día y de noche, y allí el alma no va a tener reposo. Eso dice la Biblia. Vamos con el número 3. El infierno es un lugar de fuego inextinguible. Mateo 3:12. Amén, mi hermano. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Muchas gracias, mi hermana Jacqueline. Volvemos a lo mismo, un fuego que nunca se apagará y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hay una, hay una referencia. No, pero esa mejor la voy a dejar para la conclusión. Mejor la vamos a dejar para la conclusión de esa referencia. Vamos al número 4. Dice, el infierno es un lugar donde el individuo no pierde la conciencia. Lucas 16, del 23 al 29, si lo pueden buscar, ¿cierto? El infierno es un lugar donde las personas recuerdan nítidamente su vida. Sin duda, la pena y el remordimiento serán parte también del estado de condenación. Yo no soy psicólogo, menos psiquiatra, pero con lo poco que yo he estudiado de la Biblia, si hay algo que a mí la Biblia me enseña, es de que uno de los grandes pesares del hombre y de la mujer, y una de las cosas que a nosotros mucho nos tortura, son las culpas, son los pecados ocultos, son las cosas que nosotros guardamos. Y el peso de la culpa que da vuelta aquí en la mente muchas veces nos llega a producir enfermedades. Por tanto, obviamente, imagínese una persona que nunca aceptó a Cristo, que tenía una mamá que le predicaba el Evangelio, que tenía un esposo que le hablaba de Dios, que tenía un hermano que le hablaba de Dios, pero que este fue contumaz y nunca quiso obedecer a Dios. Todos esos recuerdos van a vivir en su vida eterna de tormento en el infierno. Es que no va a ser que yo me robe una manzana. No. Fíjese que el tema de haberse robado una manzana es la nada misma, va a ser la nada misma. La tortura del hombre en el infierno, de la mujer que va a estar en el infierno, va a ser porque no vine a los pies de Cristo. ¿Por qué no hice la voluntad de Dios? ¿Por qué fui un hombre contumaz? ¿Por qué fui una mujer soberbia y no acepté a Cristo? Ese va a ser el tormento, y un tormento eterno. 5. El infierno es un lugar donde se padece una sed insaciable, la misma que vive el hombre y la mujer sin Dios en el mundo, una sed que no se sacia. Lucas 16 del 23 y 24 dice, esta especie de polidipsia inducida por el atroz calor infernal agudizará el sufrimiento en la eternidad separado de Dios. ¿Usted se recuerda ese momento en el cual Jesucristo en la cruz del Calvario exclama, lama, lama, no, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se recuerdan ese instante? Ese instante Jesús percibió en la cruz del Calvario el distanciamiento espiritual con su Padre y la agonía, la desesperación que sintió fue la expresión de sus palabras. Y fueron segundos que él vivió
separado de la comunión con su Padre y con el Espíritu Santo. Y la persona que esté en el infierno va a sentir esa aflicción y esa desesperación por toda la eternidad. 6. El infierno es un lugar de frustración e ira. Mateos 13:42. Le voy a pedir a mi hermano Aarón que por favor pudiese buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, mientras yo voy a leer la de Lucas 12:28. El infierno es un lugar, ¿cierto?, de frustración y de ira. Lucas 12:28 dice: y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, 12:28, sí. Allí nosotros ya podemos ver, ¿cierto?, de que es un lugar donde el hombre, el ser que va a estar allí, obviamente se va a sentir frustrado porque lo que va a estar allí en el infierno, ¿cierto? El alma, el ente, el ser, va a ser en comparación a lo que fue en el mundo, básicamente nada, por una escoria, un desecho, ¿me entiendes? Nada que él se pueda conformar a sí mismo. El infierno es un lugar de separación eterna. Apocalipsis 20:15, hermano Aarón, por favor. Amén. Dice así, Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 15. Dice Amén. así, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Mire, esto es tremendo porque lo que yo le mencionaba, el momento de cruz de Jesús en la cruz del Calvario, Jesús exclama, ¿cierto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se siente distante eternamente de su Padre Celestial, con quien habían estado eternamente en armonía, hicieron al hombre juntos, hicieron todo, crearon juntos, según lo dice poéticamente el libro del Evangelio de Juan en el capítulo 1, ¿cierto? El verbo, ¿cierto? Estaba con Dios y el verbo era Dios desde el principio, imagínense, eran uno. Y en la cruz del Calvario, producto del pecado, de cargar nuestro pecado, el pecado de la humanidad, porque Él fue como cordero sin mancha, sin ningún pecado propio cometido por Él. ¿Me entiende? No, sino que Él llegó a la cruz del Calvario por nuestros pecados y por cargar nuestros pecados, Él sufrió y vivió el odio divino. Él sufrió la ira divina. Él sufrió la justicia divina. Y tal como en el antiguo pacto, el sumo sacerdote mataba, ¿cierto?, al, al artículo del holocausto, ya sea un macho cabrío, un vacuno, una paloma, lo que sea, Dios en esta oportunidad, Él tomó el cuchillo y mató a su hijo para que haya justicia, porque Dios es justo. Y no puede perdonarle a usted sin que haya habido un holocausto. Y ese holocausto fue Jesús. Por tanto, esa separación que vivió Jesús en la cruz del Calvario cuando él exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y desamparado es olvidado, es aborrecido. ¿Por qué me has odiado? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no estás conmigo? Si yo he hecho tu voluntad, si yo hice lo que tú me pediste, ¿por qué? Porque yo soy santo. Estoy separado del pecado. Y tú ahora cargas pecado. No puedo estar contigo. Esa misma separación van a vivir los seres que estén en el infierno. Y van a sentir ese dolor, van a sentir ese sufrimiento de estar separado de Dios. Porque fíjese, y le voy a decir algo importante.
Todo lo que nosotros hoy en día supuestamente no podemos aguantar, este sufrimiento que de repente las cosas no me resultan como yo quiero, espiritualmente los hermanos me rechazan, tengo este problema aquí, espiritualmente estoy, pero usted lo está tolerando. ¿Y sabe por qué lo está tolerando? Porque la gracia de Dios está depositada en usted a través del Espíritu Santo. Por eso usted lo puede tolerar. Pero sin Dios va a ser otra cosa. Y discúlpenme la palabra que voy a utilizar, a lo mejor no es muy apropiada, pero es la verdad. Va a ser un sufrimiento sin anestesia. ¿Se entiende? La anestesia hoy en día que tenemos todos, los que seguimos a Cristo, es Cristo. Él nos ayuda a vivir esta vida en aflicción. Pero en ese entonces, Él va a estar observando, porque Dios es omnipresente, ¿cierto? Dios está en todas partes. Y el infierno también va a ser parte de Él, donde Él va a supervisar lo que está pasando ahí. Porque acuérdese que el diablo también va a estar allí, así que el diablo no va a controlar nada, y nada, absolutamente nada. Dios nos ayude. Va tomando nota, ¿cierto? Que después hay 10 minutitos en que yo voy a hacer preguntas. No, eso es mentira. Vamos, número 5. ¿Alguna pregunta, algo que quieran compartir, hermanos? ¿Algo antes de continuar? Nos queda poquito. Les veo con carita de tuto, así que vamos a avanzar. Dice, el infierno y su ubicación. Algunos analistas bíblicos suponen que el infierno, Gehenna, Hades o Seol, y el lago de fuego son el mismo lugar, pero al juntar todas las porciones bíblicas que se refieren al infierno, notamos que, al parecer, hay dos lugares de condenación. Uno presente, que es el Gehenna, Hades o Seol, y uno futuro, que es el lago de fuego. El texto que más favorece esta idea es Apocalipsis 20:14, donde la Biblia dice que al final de los tiempos el propio Hades será echado en el lago de fuego, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Leímos esa referencia, no sé si se acuerdan, y dice, nuestro hermano Mariano dice, es lo mismo infierno y Hades. Exactamente, lo que habíamos conversado en un principio, que nada más que por un tema de traducción, ¿cierto? O de pasar de un idioma al otro, prácticamente el Seol, infierno, Hades, Gehenna, ¿cierto? Son como lo mismo, solamente que cada palabra dice una característica propia de este lugar, ¿ya? Por así decirlo. Lo que aquí al menos ahora nos está diciendo nosotros es que tanto el Hades como el lago de fuego, al parecer son dos lugares diferentes, puesto que en el libro de Apocalipsis nos da un indicio de que el Hades y la muerte, ambos fueron lanzados al lago de fuego. O sea, al parecer el lago de fuego es un lugar diferente, donde obviamente ya iba a estar absolutamente todo después del gran juicio del trono blanco. Dice, el Hades o Seol es el lugar donde los muertos sin Cristo son echados inmediatamente después que mueren. El lago de fuego es el lugar donde los muertos, no salvos de todos los tiempos, serán echados después del gran juicio del trono blanco, lo que le acababa de mencionar. Las escrituras hablan acerca del infierno y de un lago de fuego. Estos son dos lugares diferentes, aunque su propósito es el mismo: servir de castigo a los infieles. En ese sentido, se les puede llamar a ambos infiernos. La Biblia habla de un lugar de juicio que se encuentra en el corazón de la tierra, y al que se le llama Hades o Seol, según la referencia que están en el libro de Números 16, 32, 33, Isaías 57, 9, libro de Amós 9, 2, Mateo 12, 40, Lucas 16, 23, Efesios 4, 9, que no le vamos a dar lectura, pero ustedes la pueden revisar después con más calma, ya en sus respectivas Biblias. La Biblia también habla de un lugar al que se le llama lago de fuego. Esto sí, nosotros lo leímos incluso una referencia, donde serán echados la muerte y el Hades al final de los tiempos, y esta referencia está en el libro de Apocalipsis 20:14, que sí me voy a dar la libertad de leerla, ¿ya? Como para poder afirmar esta teoría, ¿ya? Que el infierno, el Hades, el Gehenna,
¿cierto? O el Seol es un lugar, ¿cierto? Donde los muertos sin Cristo, una vez que mueren, llegan allí, pero que definitivamente todo eso se va a derivar posterior al gran juicio del trono blanco en un solo lugar de castigo eterno, que es el lago de fuego, donde en el libro de Apocalipsis 20:14 dice la letra lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Lo que pasará con los pecadores no redimidos. Número 6. Todos los pecadores que no arreglaron en vida sus cuentas con Dios serán condenados eternamente. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, según lo dice Apocalipsis 21:8, que lo leímos también en una referencia. Dice por ahí mi hermana María José Zamorano, ¿hay un lugar geográfico específico para el lago de fuego? Buena pregunta, mi hermana. Buena pregunta. Yo hasta le podría decir que me pilló. Para el lugar del lago de fuego, porque esto estamos hablando de que es el castigo, el lugar de castigo posterior al gran juicio del trono blanco. ¿Ya? O sea, estamos hablando, ¿me entiende? O sea, al final de los tiempos. Estamos hablando después del arrebatamiento, después de la gran tribulación, después del milenio, viene el gran juicio del trono blanco, y de ahí unos para un lado y los otros al lago de fuego eterno. ¿Ya? Exactamente. Antes de pasar a la conclusión, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar. Yo, Les ofrezco. hermano Luis, Hermana Iris, dígame. en el número 6 dice lo que pasará con los pecadores no redimidos. Y dice, todos ¿Ya? los pecadores que no arreglaron su vida, sus cuentas con Dios serán condenados eternamente. Esa es una. Pero después sale que va a haber, pero dice los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, van a haber dos partes ahí. Uno que dice que será condenado eternamente. Mire, si uno va a lo literal, uno tiende a interpretar esa manera el castigo en el infierno. ¿Me entiende? Al igual como va a suceder en la premiación, ¿cierto? De que a unos le van a ser entregados la corona de justicia, galardones. Este versículo da a entender de que hay un cierto eh, eh, de que hay algunos pecadores con algunas cualidades específicas que van a tener un castigo específico. Es lo que a Un, cas- mí me da a entender este un versículo castigo de extra. Apocalipsis 21:8. Exactamente. Así Es lo como entiendo yo, como algo, un castigo extra. Todos los pecadores que exactamente, no hermana Tania. arreglaron en vida, ya, los pecadores que no arreglaron en vida sus cuentas con Dios serán condenados eternamente, pero estos pecadores no tienen que ser ni cobardes, ni incrédulos, ni todos los que enumera ahí. Los que sí están enumerados van a tener un castigo extra eh, y en su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También lo interpreto como un castigo extra. Amén. Muchas gracias, hermana Tania. Es lo que se da a entender según la referencia de Apocalipsis 21:8. Yo también concuerdo lo mismo. Yo creo que, porque si lo destaca de esta manera en el libro, en la revelación que vio Juan el Bautista, Juan, cierto, perdón, Juan el teólogo, de parte de nuestro Señor Jesucristo, es porque seguramente este tipo de personas, este tipo de pecadores van a tener van a, van a ser sancochados de una manera diferente, disculpen la palabra, en el lago de fuego. Más preguntas, más dudas. Les hago Hermano, yo una pregunta. Dígame, hermana Ana. eh,
Pero ahí en Apocalipsis 20:14 dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, todos los pecadores que no arreglaron en vida sus cuentas con Dios serán condenados eternamente, esto en el infierno, ¿cierto? Pero después eso será echado al lago de fuego. Entonces, como que van todos al mismo lado. Exactamente, hermana Ana. El lago de fuego es el lugar de destino final después del gran juicio del trono blanco. A lo que se refiere el versículo de Apocalipsis 21:8, es como que resalta la característica de algunos pecadores que al parecer van a tener un trato especial ahí en el infierno. Ya. Ah, ya. ¿Mm? Ya, sí me Exacto. quedó. Les hago una pregunta, a ver si es que alguien se atreve a contestar. Como cristianos, ¿ustedes encuentran necesario predicar acerca del infierno? Sí, Sí, muy amén. necesario. Sí, ¿Por qué? porque si no se predica sobre el infierno, las personas no sienten la urgencia de encontrar a Cristo. Es que Exactamente. ¿Alguien más que quiera complementar esa respuesta o quiera dar algún otro argumento? Porque muchas personas dicen que lo importante es pasarla bien en esta tierra porque después de esta vida no hay otra. Entonces no encuentran la necesidad de acercarse a Cristo porque creen que el infierno no existe. Claro, Porque dicen creen que que nos no vamos a sienten, morir y ahí se termina todo. no creen ni en el cielo ni mucho menos en el infierno. Claro, hay otros que están peor, hay otros que no creen ni en el cielo, ni en el infierno, ni en Dios, ni en nada. O sea, y esa es la postura que más le conviene al hombre, ojo, esa es la postura que más le acomoda al hombre. Que no haya cielo, que no haya infierno, que no haya un Dios justo. Ellos se quieren quedar con la justicia a la tierra porque así de repente agarran un juez que puede pasar por alto y así no tienen tantos años en la cárcel o pueden obtener aquí, o si se mandaron un error, un ilícito, cometieron un ilícito, ¿cierto? Pueden obtener alguna rebaja, alguna cosa, pero a ellos les conviene este tema, o sea, a ellos les favorece completamente, ¿se da cuenta? En cambio, lo que Dios está estableciendo aquí es que, oye, mira, hay un orden. Yo creé todo y ante mí todos van a llegar. Todos, absolutamente todo. Y yo que todo lo discierno, yo que todo lo conozco, yo que todo lo sé, tus pensamientos más ocultos y aún las intenciones más ocultas de tu corazón, yo te voy a juzgar por eso. Así que ante mí tú no tienes ninguna justificación. Yo te voy a decir al final acerca de tus obras, si han sido buenas o si han sido malas. Y ese es el punto en cuestión, que nadie quiere aceptar eso. Nadie quiere aceptar eso en lo absoluto. ¿Se da cuenta? Es por eso que hoy en día es tan necesario hablar del infierno. Es muy necesario. Mire, mire, mire mi hermana y mi hermano. No les conozco, pero les tengo mucho respeto en el Señor. Hablar del infierno es hablar de amor de Dios. Porque Dios envió a su Hijo para rescatar a la humanidad del infierno. Así que si usted ama lo que Dios ha creado, entonces empápese de este conocimiento, de la doctrina del infierno, empápese de la doctrina del pecado, empápese de la consecuencia del pecado. Usted es un doctor, usted tiene que ser especialista en el conocimiento de la enfermedad, del pecado y la consecuencia del pecado, que es la perdición, muerte. muerte. ¿Se da cuenta? Porque usted como buen doctor tiene que dar un diagnóstico a la persona que no cree en Dios, que no cree en el infierno. Y usted como buen doctor tiene que, con su argumento bíblico, con todo el conocimiento bíblico, usted le tiene que decir, si hay un infierno, si hay Dios, aquí hay una evidencia. Ahora te voy a dar la evidencia de que en tu vida hay pecado. Por esto, 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 y por esto otro.
Ahora mira, lo que Dios quiere es salvarte de esto. Por eso es que Él envió a su Hijo, para rescatarte de esto, porque tú eres imposible que puedas tú redimirte por ti mismo. No, no puedes, nadie ha podido. Nadie ha podido, nadie ha podido por sus obras obtener, librarse de la condenación, sino que muy por el contrario, cada vez que hemos querido hacer las cosas bien, las hemos hecho más mal. Y en vez de arreglarlas, las hemos empeorado más todavía. Urge, urge hablar del infierno. Fíjese que hubo un predicador que habló tan elocuentemente del infierno, guiado por Dios, que descendió el poder de Dios en aquel templo, en aquella congregación, y la congregación sentía cómo se le quemaban los pies producto de la sensación del infierno. Ojalá todos tuviésemos esa unción divina para poder provocar en el mundo que sientan lo que es el dolor de estar en el infierno, para que huyan de él, huir de él, arrancar de él en sentido opuesto, en sentido contrario. Y ahí sí nos vamos a dar cuenta que vale la pena, no importa cómo pasemos nuestra vida aquí en la tierra, si lo que nos espera es algo mejor. Y como decía al principio en la introducción de esta clase, si nosotros tenemos el conocimiento pleno de lo que es el infierno, entonces todo lo que Dios nos tenga diferente al infierno, venga, Señor, venga, venga, Señor, venga. Contar al lado tuyo y no estar ahí en el infierno, Señor. Excelente. Pero ayúdame, ayúdame en este proceso. Más dudas, más preguntas. Hermano Luis, Hermano, Dígame, yo tengo una duda dígame. en cuanto a la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué ¿Ya? postura tiene usted o a qué se refiere acerca del seno de Abraham? Seno de Abraham. Cuando ahí nos habla de que el rico fue al Hades, ¿sí? Y que Lázaro estaba en ese momento en el seno de Abraham. Entonces Exactamente. él tenía la visión cómo estaba en el lugar de tormento y deseaba que estar en el lugar donde estaba Lázaro. Entonces quisiera saber a qué se refiere eso específicamente o qué es lo que usted, cuál es la información que usted tiene acerca de esa parábola. Específicamente en dónde se ubica el seno de Abraham o a qué se refiere. Claro. Bueno, en lo personal, aquí nosotros debemos comprender una situación que era lo que yo le decía en un principio. Nosotros aquí, al leer la escritura, nos vamos a encontrar con la situación de que hay ¿cómo le podría decir? Un conocimiento escrito, literal, en cuanto a la cultura hebrea, cristiana hebrea, ¿ya? Y que obviamente Jesús también hace mención a aquello para llamar la atención de cierta parte y cumplir con lo que, dar cierto testimonio de lo que Dios había revelado al hombre en el antiguo pacto, ¿ya? Ahora, si usted me pregunta mi opinión personal acerca del seno de Abraham, yo creo que fue una forma en la que Jesús, ojo, ya esta es mi postura, no es la postura de Setela ya, es mi postura. Seguramente el hermano Jonathan después, al escuchar el audio, puede que a lo mejor dé alguna respuesta conforme al pensamiento del seminario, ¿ya? Pero si usted me pregunta, como usted me preguntó cuál es mi postura, yo se la voy a responder. Y de acuerdo a mi postura, lo que yo creo es que fue una forma en la que Jesús le dijo, mira, los que creyeron, tal como Abraham, están disfrutando de las glorias de Dios. ¿Me entiende? Porque esto es por fe. ¿Me entiende? No sé si logro responder su pregunta con esta simple respuesta. Pero para mí fue como el que Jesús le dijo, mira, los que en la antigüedad creyeron y están allí en el seno de Abraham, es lo mismo que yo le estoy diciendo a ustedes ahora.
quienes crean en lo que yo le estoy diciendo van a disfrutar de lo mismo que quienes creyeron en Abraham. ¿Mm? Sí, hermano, respondí mi pregunta. Muchas gracias. Ok, mi hermana. Hermano Alejandro o su esposa, dígame. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Pues esa nada más una pequeña opinión de lo que estaba diciendo usted al principio, de que porque a veces nosotros tenemos temor de hablar de lo que es el infierno, pero creo que a veces no es por falta de conocimiento y muchas veces porque en la iglesia tampoco donde asiste uno, tampoco a veces no le dan esta información, porque muchas de las iglesias donde nosotros a veces hemos escuchado es que hemos comentado con hermanos que dice que no les hablan de lo que es el infierno. Y a veces preguntamos a los pastores también por qué no predican de lo que es el infierno, donde la congregación donde vamos nosotros tampoco hablan de eso. Hemos preguntado al pastor por qué no se habla más ahorita en estos tiempos que se está acercando por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y ellos dicen que no, que porque la gente se espanta y la gente se va. Entonces, en ese caso, ¿qué podría hacer uno ahí? ¿Seguir Sí, uno callado o hablar? Muchas gracias, mi hermana, por su intervención, por su pregunta. Tristemente, hay muchas congregaciones que no se tocan ciertos temas porque, mire lo que voy a utilizar, la palabra que voy a utilizar, no tengo problema en, en que piensen cosas de mí, pero bueno. Tristemente hay algunas congregaciones que evitan hablar de estos temas porque no son temas atractivos, son temas que en vez de llamar la atención, ahuyentan. Pero ¿sabe a quiénes ahuyentan? A los que no buscan a Dios con el propósito principal, que es la salvación del alma. Hoy en día, lamentablemente, los templos y en los altares se está predicando más acerca de las añadiduras de Dios y no acerca de la salvación de Dios, no acerca del plan de salvación. Es un plan de salvación, eso es lo más importante. Eso es lo más importante que tiene que predicarse en el púlpito. Las iglesias, las autoridades de las iglesias debieran estar más preocupadas y pasar más horas adoctrinando a sus congregaciones acerca del pecado, las consecuencias del pecado, el horror del infierno, para que la gente ame más a Dios y busque más a Cristo. Eso es. Así que mi hermana, si en su congregación sus líderes no están enfocando las predicaciones o el adoctrinamiento o la enseñanza en cuanto al pecado, el horror del pecado, las consecuencias del pecado y el infierno, mi hermana, ore a Dios por sus líderes y vean alguna forma de cómo poder obtener, ¿cierto?, que en sus congregaciones se les imparte este conocimiento, porque es vital, es vital. Es importantísimo. Gracias, hermano. Bueno, mi hermana, gracias a ustedes. Mi hermana, yo delante le decía que me quería guardar una referencia y voy a terminar con esta referencia porque le voy a dar el pie para la otra clase a mi hermano Jonathan, que es una referencia que a mí me encanta mucho, que es la referencia, anótenla, de Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Y en la letra dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y ojo, este versículo no está hablando del infierno todavía. Está hablando acerca de lo que va a pasar solamente con la venida, el advenimiento de Jehová. Es de esperar, mis hermanos y hermanas, que hayan sido todos ustedes bendecidos por esta clase. No fue mi intención causarles ninguna molestia, no fue mi intención, mis hermanos, causarles ni miedo, ni terror, ni nada por el estilo, simplemente es el estudio de la palabra del Señor. Le voy a pedir a mi hermana Carolina
que por favor pudiese pedir una bendición para ya estarnos despidiendo de esta clase del día de hoy. Hermana Carolina, Dios le bendiga. Está su micrófono apagado. Ahí sí. Hermana Carolina. Ahí está, no está. Mi hermano, ¿se refiere a Diga, mí o la hermana Carolina Silva? la hermana Carolina Silva, pero parece que tuvo problemas con su equipo. Hermana Carolina Chunsten, Dios le bendiga entonces a usted, por favor. Amén. Inclinamos nuestros rostros, mis hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Señor Jesús, por este momento, Señor, que tú nos has permitido, Señor, poder reunirnos, Señor, a través de esta plataforma, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de poder aprender de tu palabra, Señor, por darnos, Señor, la oportunidad, amado Dios, de poder tener a un hermano, Señor, que nos puede enseñar, Señor, de tus escrituras también. Señor, pedimos una bendición especial sobre nuestro hermano Luis, Señor, y sobre todo este departamento en general, CETELA, Señor, que tú puedas seguir bendiciendo, Señor Jesús, para que podamos seguir aprendiendo, Padre amado. Ayúdanos, Señor, también a poder tener un descanso, Señor Jesús, donde podamos también conciliar un sueño, Señor, donde tú puedas darnos la tranquilidad, amado Dios, para el día de mañana, Señor, y poder también ser hijos tuyos, Señor, en los cuales podamos entregar, Señor, palabra de aliento a aquel que necesita, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría, Señor, en nuestras palabras, Padre Celestial, al poder oír, Señor Jesús, y entregar consejos sabios, Señor, en los cuales podamos presentarnos, Señor, como hijos tuyos. Gracias te damos por esta palabra, por todo lo que hemos podido aprender el día de hoy, Señor, y confiado, Señor, en que tú vas a estar con nosotros, Señor, en todas las clases también que vengan. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos en nombre del Padre, Señor, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ha sido un gusto para mí haber compartido con ustedes esta clase. Y espero en Dios que les vaya muy bien. Espero en Dios que, que todas las clases que ustedes tengan sean bendecidas y sus familias también sean bendecidas por este conocimiento. Sus familias, mi hermana, son las primeras en recibir la bendición por el hecho que ustedes están estudiando, porque ustedes están adquiriendo conocimiento y sus familiares van a ser los principales beneficiados. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones, hermano. Buenas Bendiciones, noches hermanos. a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bendiciones. Hermano, Buenas noches a Buenas todos. noches. Dígame, hermano Bendiciones. Alejandro. antes, es que, bueno, yo no pude hacerle preguntas por dejar, nomás una pregunta sobre Dígame. eso que estamos hablando. Ya, disculpe, que no la interrumpí, pero sobre eso, el Hades, bueno, el Seúl y el Hades es lo mismo, ¿verdad? Ujú. Me imagino, es lo mismo, ¿verdad? El Seúl y el Exacto. Hades. Ok. Pero todavía la gente no está en el infierno, según a lo que nos dicen las escrituras, ¿verdad? Porque ya hoy me han dicho a mí, pues yo he tenido conversaciones con católicos, muchos católicos, pero hay gente que dice que la gente, bueno, los que ya están, muchos que están en el infierno, pero supuestamente el infierno no está todavía listo para que la gente se vaya. Es el Hades y el Seol, que es el mismo, que es un lugar de espera. Y supuestamente el lugar de espera, ya ve que la tradición lo dice que es del purgatorio. Y entonces muchos me dicen que si es un lugar de espera, ellos piensan que es el purgatorio. Entonces le digo, no, porque es diferente. O sea, no, el purgatorio no existe. Eso es invento No. de la tradición católica, romana. Entonces, el Seol y el Hades es un lugar de espera. ¿Que es donde? Porque no me voy a alargar y disculpe, hermano, porque esa duda todavía la traigo. Y se le iba a preguntar, se le iba a preguntar pues, al hermano, pero bueno, gracias a Dios que está usted. Pero cuando el rico y Lázaro, el rico está en un lugar, ese es el Seol, el lugar de espera, ¿verdad? Sí.
Cuando al de la cruz que le dice Dios, que le dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero en el paraíso se supone que es el lugar de espera. No está en el cielo. Como mucha gente dice, y se fue al cielo. No, no, no. A lo que yo he leído y he estudiado, lo poco que, y lo que he aprendido ahí también con los hermanos, con ustedes ahí en la escuela, en el Antiguo Testamento se aprendió muchas cosas también. Pero él está en un lugar de espera, que es el Seol o el Hades, porque él murió. Y tenemos que esperar juicio, porque estamos hablando ahorita. Entonces él no está en el cielo, porque mucha gente dice, ya se fue al cielo. No, el único que está en el cielo es el que bajó. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, para esa duda, le quería hacer esto a ver si a lo mejor estoy mal. Para eso estamos para aprender, ¿eh? Pero él también está en un lugar, ¿no? De espera, que es el Seol. Esa era mi Sí, pregunta. sí, mi hermano Alejandro. En realidad, a una de las preguntas que le temía justamente era esa. Porque nosotros debemos comprender, y se la voy a responder muy rápidamente, pero yo creo que una respuesta más se la voy a endosar a mi hermano Jonathan, porque yo quiero que la respuesta sea enfocada en base a lo que Setela quiere, postula, ¿ya? A la postura de Setela. Y le voy a dar la opinión mía, ¿ya? Le voy a dar la opinión mía. Yo creo mucho en el aspecto literal de la escritura. ¿Qué significa eso? Que si Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, yo creo que de alguna u otra manera ese hombre está. ¿En qué me baso? Me baso en que los tiempos son de Dios, Él los maneja y la distribución del tiempo y del espacio son de Él. De hecho, hay muchas cosas que yo no comprendo en la escritura y aunque yo me quiebre la cabeza intentando comprenderlas, no les voy a encontrar ninguna lógica, ni menos alguna explicación. Y quizás vayan a entrar hasta en contradichos con la propia escritura, pero va a ser producto de mi falta de conocimiento, porque hay un conocimiento que es reservado de Dios. Recordemos que la escritura misma nos dice de que Él se revela al hombre de acuerdo a lo que Él necesita, al conocimiento que Él necesita entregarnos a cada cual. Eso significa de que el conocimiento de Dios tampoco es universal aquí en la tierra, incluso para su propia iglesia. ¿Me entiende? Entonces, mi hermano, le vuelvo a insistir, es una muy buena pregunta y requiere de una respuesta, en este caso, con respecto a la opinión del hermano Jonathan Setela, porque yo tampoco quiero darle una opinión a nombre de Setela y que después el hermano Jonathan tenga que estarle diciendo, ¿sabe qué? El hermano Luis lo que les dijo, no. Por eso yo prefiero darle mi opinión, hermano, mi opinión. No sé si, Sí, está espero, no bien. sé, Sí, está bien, ¿ya? hermano. Sí, muy bien. Sí, está bien. Gracias, gracias. Dios me lo bendiga. Gracias por la clase y gracias por su tiempo también. Dios me los bendiga a todos. Amén. Gracias. Ahí disculpen. No, mi hermano, muy bien, para eso estamos. Mis hermanos, tengan ustedes muy buenas noches, Dios les bendiga, bendiciones y cariño a sus familias. Que estén bien. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Bendiciones, mi hermano Alejandro. Bendiciones a todos.